Saludos, estamos de vuelta con el curso de dinámica. El tema de hoy es cinemática de la partícula en una dimensión y vamos a repasar muy brevemente los conceptos y definiciones iniciales que rigen a todo este tema. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a repasar cosas como por ejemplo la posición. La posición es ubicación. Por ejemplo, imagínate la idea de que tú tienes un celular, te comunicas con un amigo y le dices ¿dónde estás? Y él te dice estoy en la plaza de armas, ¿no? Eso es ubicación. Es una manera simple de ver qué es ubicación. Movimiento es cambiar de posición. La persona está conversando contigo y mientras tanto camina, estuvo en la plaza de armas y mientras camina y conversa contigo, después cambió su posición al mercado central, vamos a decirlo así. Muy bien, hubo movimiento. La cinemática se dedica a describir el movimiento. Es decir, se interesa en cosas como por ejemplo cuánto tiempo tardó, cuán rápido se movió, qué distancia se movió. Bien, por lo tanto, eso es descripción del movimiento. En cambio, cinética se refiere a otra cosa. Cinética se interesa en saber por qué es lo que causa ese movimiento. Muy bien, entonces la cinemática es descripción, la cinética es búsqueda del origen, por qué es que se mueve. Muy bien, para poder trabajar cinemática hay tres conceptos interesantes. El sistema de referencia, con sus dos subdivisiones que son el sistema inercial, sistema de referencia inercial, que es este, y el sistema de referencia no inercial. El sistema de referencia inercial es algo que todos necesitamos. Dice que es un sistema coordenado con aceleraciones nulas, está fijo en el espacio, se cumplen completamente las leyes de Newton. En cambio, en el sistema de referencia no inercial, el sistema coordenado tiene aceleración diferente de cero, ambas aceleraciones, tanto la lineal como la angular. No se cumplen las leyes de Newton, hay que corregirlas. Muy bien, vamos a hacer la diferencia. Un sistema de referencia inercial, la idea es que está fijo en el espacio y por lo tanto, desde allí analizamos el movimiento de forma muy exacta. ¿No? Es difícil analizar el movimiento de una persona, por ejemplo, este amigo que está en el celular. Una cosa es que vaya caminando y otra cosa es que vaya dentro de un microbús. Dentro del microbús, el propio microbús se mueve y él también puede estar moviéndose dentro del microbús. Es mucho más difícil analizar eso. Bien, entonces quisiéramos un sistema de referencia inercial. Pero bueno, aquí vienen las malas noticias, vamos a llamarlo así. Hasta donde se sabe, sistemas de referencias no inerciales no existen. Muchos dicen que no se ha encontrado ninguno hasta ahora. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, aquí vienen las buenas noticias también. Por ejemplo, este es un torno, es un sistema de ingeniería, un puente, un sistema de ingeniería. Y aquí tenemos un sistema coordenado que hace las veces de sistema de referencia. Definitivamente ese sistema de referencia es un sistema de referencia no inercial. Malas noticias, no se cumplen las leyes de Newton. Las buenas noticias son de que para estos casos, para máquinas y estructuras que están en la superficie terrestre, podemos con pequeñas correcciones asumirlo como un sistema de referencia inercial. Ahora la pregunta rápida es, porque no tenemos tiempo para filosofar, es ¿por qué este sistema es no inercial? Creo que se nota a simple vista. La Tierra tiene movimiento de rotación, tiene movimiento de traslación, se mueve alrededor del Sol, a su vez el Sol se mueve dentro de la Vía Láctea, así que es un gran problema. Solamente para que te quede algo, para que puedas filosofar y pensar un poquito y buscar más. Cuando queremos analizar cosas cercanas a la superficie terrestre, asumimos de que el sistema rojito X, Y, Z es un sistema de referencia inercial y desde ahí analizamos todas nuestras ecuaciones. Si queremos analizar el movimiento de un cohete, un satélite que va a la Luna o que va a Marte, este sistema rojo se va a plantar en el Sol. Sí me entiende, ¿verdad? Interesante, ¿no? Y si queremos analizar viajes espaciales a otras galaxias, por ejemplo, viaje de un meteorito, en ese caso el sistema de referencia se va a plantar en una estrella. Normalmente se utiliza la estrella Orión, pero lo dejo ahí. No es tema de este curso, pero siempre es bueno despertar la curiosidad. En conceptos generales tenemos desplazamiento, trayectoria y distancia. Fíjense que hasta el momento hemos hablado del ejemplo de tú y tu amigo hablando por celular. Posición es ubicación, pero en ciencia tenemos que trabajar con matemática y tener que ser exactos, más aún los ingenieros. Entonces una posición se va a trabajar con vectores, un vector de posición, y este punto es una referencia. Por ejemplo, para que entiendas referencia, tu amigo te dice, mira, estoy en la plaza de armas. Y tú dices, pero ¿dónde en la plaza de armas? Y él te dice, mira, ¿sabes qué? Estoy frente a la catedral, frente a esta iglesia.
Entonces, la iglesia, en este caso la catedral, es tu referencia, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en base a esa referencia, se puede trazar un vector, en este caso el vector de posición. Ahora le llamamos inicial porque en este instante empezamos a analizar el movimiento, ¿ok? Dejamos de que el móvil se traslade, se mueva, cambie de posición, ¿no? Cambie de posición, y ahora está en otra posición, otra ubicación, pero siempre medido respecto del sistema de referencia, ¿no? Asumimos inercial. ¿Se da cuenta que es difícil analizar con movimientos con sistemas de referencia no inercial? Imagínense que esto se esté moviendo con aceleración y con velocidad propia. Se hace más complicado. Muy bien, ¿qué es la trayectoria? A medida que el cuerpo va cambiando de posición, va dibujando una línea imaginaria. Eso es trayectoria. Y la distancia es la longitud de la trayectoria entre la posición inicial y posición final. Quiero poner en claro una cosa para ti. Es de que esto de posición inicial y posición final no es que el cuerpo empezó a moverse aquí en la posición inicial y terminó de moverse en la posición final. Eso no es cierto. Significa, desde aquí, yo y tú empezamos nuestro análisis del movimiento del cuerpo. Y aquí, tú y yo terminamos de analizar el movimiento del cuerpo. El cuerpo antes pudo estarse moviendo y puede continuar moviéndose. Solamente que nosotros decidimos empezar a analizar aquí y terminar de analizar acá. Bueno, matemáticamente aquí tienen ustedes los vectores de posición. El desplazamiento es un cambio de posición que matemáticamente se mide con el vector desplazamiento, ¿no? Miren, este simbolito significa módulo en metros. Fíjense, aquí tienen ustedes que vectorialmente hablando, el vector de posición final es igual al vector de posición inicial más el desplazamiento. Que ahora se trabaja el desplazamiento, es cambio en la posición. La distancia no es igual que el desplazamiento. Y ahora tiene esta gráfica. Pasamos rápidamente a lo siguiente. Son conceptos clásicos que la mayoría de ustedes ha visto en física, en la parte mecánica. La velocidad, ya como vector, es el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo transcurrido. Cuidado con confundir intervalo de tiempo con instante. Esto se dice instante 1, instante 2. No tiempo 1, tiempo 2. Instante 1, instante 2. ¿Qué es un instante? Es lo que marca el cronómetro, tu reloj, cuando el cuerpo está en esta posición. T2, lo que marca el cronómetro. Otro reloj cuando el móvil se encuentra en la posición 2. El intervalo de tiempo es la diferencia. Con esto tenemos la velocidad media y ahí tienen ustedes que el intervalo de tiempo es la diferencia entre los instantes. Muy bien, tomamos el límite, ¿no? El límite de esta velocidad media y nos encontramos con la velocidad instantánea. Y la rapidez, que es el módulo de la velocidad instantánea. Créanme que nosotros lo estamos viendo en el siglo XXI, año 2020, ¿no? Pero esto tomó muchísimo tiempo de filosofar, pensar y finalmente llevó a que, por ejemplo, Newton detuviera su análisis un tiempo para dedicarse a inventar, literalmente inventar el cálculo diferencial. Bueno, eso es historia. Y esto, miren aquí cómo queda esto. Después del análisis del límite, aquí tienen ustedes a la velocidad instantánea que es tangente a la trayectoria y siempre apuntando en el sentido del movimiento. Muy bien, continuamos del mismo modo la aceleración media. Cambio con el tiempo de la velocidad. También es un vector. Fíjense cómo se define. Aquí analizamos vectorialmente el vector velocidad inicial sumado con la variación de velocidad me da el vector velocidad final, ¿no? Y el vector diferencia de velocidad a veces es paralelo con el vector aceleración media. Muy bien, interesante. Tomando el límite, que finalmente es una derivada, encontramos, miren cómo está el vector aceleración. Recuerda, el vector aceleración siempre apunta en el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Cómo así? Esta línea me representa la trayectoria. Esta zona es el lado cóncavo de la trayectoria, porque este lado es la zona convexa de la trayectoria. La aceleración siempre está apuntando hacia la zona cóncava de la trayectoria. Ese es el vector aceleración. El vector velocidad siempre tangente a la trayectoria. Muy bien. Algunos conceptos adicionales. Fíjense, habíamos analizado en forma general prácticamente 3D. Lo llevamos a una dimensión y en una dimensión todo lo que ustedes han visto ahora, posición inicial, posición final, desplazamiento, cambia aquí. Ya ustedes notarán una cosa, sí, esto es importante, de que analizar vectorialmente en una dimensión, que si quisiéramos ser estrictos, podemos hacerlo, pero en realidad no ayuda mucho, en realidad nos complica más. Es por eso que todos los autores terminan siempre dejando de lado el análisis vectorial y analizando solamente la parte escalar, sabiendo de que todo se está realizando en una línea, en una dimensión. Y aparecen conceptos de velocidad promedio,
¿no? Velocidad promedio, que está en inglés average, en este caso es promedio ya traducido. Son otras formas de verlo, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Aquí tiene la aceleración trabajada en una dimensión. Dense en cuenta cuánto se complica seguir trabajando vectoralmente cuando no es necesario en una dimensión. En 3 dimensiones sí, definitivamente que sí. Muy bien, aquí está la bibliografía. Bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video. Nos estamos viendo, espero que les haya gustado.